hacer un hueco en el techo y bajan al paralítico y lo ponen. Y Jesús dice, la palabra dice algo, dice, al ver la fe de ellos. Cuando vamos a la historia de Leví, algo interesante también es que Jesús está enseñando, la gente venía, pero él de repente camina del banco de los tributos y dice que él vio a Leví. La primera similitud entre estas dos historias es al Señor viendo la fe de estas personas, al Señor viendo a Leví. Y en los evangelios encontramos a eso, a Jesús siempre prestando atención. Aun cuando había muchas personas, él tenía su mirada puesta en algunas personas específicas. Y no porque él rechazaba a las otras personas, sino simplemente porque él quería, en este caso, mostrar su poder, mostrar que era el Hijo de Dios. Marcos deja estas historias claramente para que nosotros podamos ver que él tenía autoridad sobre la enfermedad. Pero también tenía autoridad sobre otra enfermedad, no solamente visible, sino no solamente externa, sino interna, que era mucho más profunda. Y mira, te dije que esta historia nos va a dejar 3 conceptos que nos pueden ayudar y que pueden cambiar nuestra vida o pueden ayudarnos a pensar en esto. La primera cosa que vemos en las 2 historias es que hay una imposibilidad que es evidente. Hay algo que es evidente tanto en el paralítico como en Leví. Y era la imposibilidad de poder arreglar su problema por sus propios medios. Mira, cuando hablo de una imposibilidad evidente, hablo de que nadie puede alcanzar el cielo por sus propios medios. Tanto el paralítico como Leví eran personas que tenían una enfermedad. Uno tenía una enfermedad física, como dijimos recién, un problema físico que no le permitía caminar, pero el otro tenía una enfermedad en el alma, un problema espiritual que no le permitía vivir espiritualmente. Ya podemos ver los 2 conceptos, tanto el paralítico con sus limitaciones físicas, como Leví quizás con un problema espiritual, estaban incapacitados de llegar a Dios por sí mismos. Y Cristo tuvo que intervenir. Jesús tuvo que hacer algo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, 23, que ya ustedes lo han escuchado seguramente, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos se descarriaron como ovejas, a una se hicieron inútiles. Y habla de nuestra incapacidad, de que nosotros no podemos solos. ¿Sabes? El hombre y la mujer, ¿no? En general, la humanidad intenta tomar sus propias decisiones y poner el yo como lo primero en el corazón, ¿no? No, yo puedo arreglar mis problemas, yo puedo tomar mis decisiones y lo voy a hacer bien. No, yo tengo razón, los demás están equivocados. No, yo si hago esto, hago lo otro. Mirá, estas dos historias nos dejan bien en claro que tanto aquel que parece que no puede hacer nada como el paralítico, como aquel que parece que puede hacer todo porque tenía un buen trabajo y buen dinero y lo que sea, ambos necesitaban de Jesús. Y ambos estaban incapacitados, imposibilitados de poder acercarse a Cristo, de poder hacer algo por su situación. La Biblia dice en otro lugar, no es por obras para que nadie se gloríe. Y nos hace pensar y reflexionar. ¿Por qué nosotros participamos de la cena o recordamos cada día el Evangelio o cantamos las letras que tienen que ver con lo que Jesús hizo en nuestra vida? Porque nos olvidamos. De repente yo me puedo olvidar, bueno, conocí a Cristo como mi Salvador y estoy creciendo en la vida cristiana, estoy sirviendo a Dios y parece que ahora yo puedo solo. Está bien, el Señor me ayudó a arreglar el problema del pecado, pero ahora yo puedo avanzar, yo puedo servir. Y la Biblia dice que separados de Él no podemos hacer nada. Ahora, no solamente esta historia nos muestra una imposibilidad que es evidente tanto exteriormente como interiormente, y ahí es cuando vemos al Señor mirando, ¿no? El Señor ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros podemos ver a alguien quizás que está, no sé, en la situación de calle o en una situación difícil, pero el Señor no solamente veía la necesidad de esa persona y el problema que tenía en el alma, sino que veía, podríamos decir ahora, no sé, un arquitecto, un doctor o alguien que está bien vestido y el Señor sabía que esa persona también es de Cristo. Y Jesús los ve, ¿no? Él vio la fe de sus amigos, vio al paralítico entrar, él vio a Leví. Estoy seguro que si lees los evangelios vas a ver otros momentos donde dice el Señor. En Marcos, justamente, capítulo 9, nos muestra concepto, perdón, Mateo capítulo 9, se nos muestra al Señor ahí viendo a las multitudes, mostrando que Él tenía, porque las veía no como alguien que necesitaba solamente comida o que solamente necesitaba abrigo,
sino como alguien que estaba sin pastor, que necesitaban al pastor de su alma. La primera pregunta que podemos pensar, ¿no? ¿Estoy tratando de alcanzar la salvación o la admisión de parte de Dios por mis propios medios? Acá vemos una historia que nos dice que nosotros tenemos una imposibilidad y que es evidente. Y que si no la ves, es porque algo está pasando. Porque constantemente estamos escuchando el Evangelio siendo predicado de una manera cada vez más light, ¿no? No hablemos del pecado, no hablemos de la condenación, no hablemos de que vamos a ser juzgados. Y uno dice, hablemos del amor, hablemos de la bendición, hablemos de... Sí, eso va a venir y el Señor promete bendición, el Señor promete que nos ama y nos acepta en Cristo, pero también hay que entender que la gente, y vos y yo necesitamos entender en este día que hay una incapacidad, que hay una imposibilidad nuestra, es imposible para nosotros llegar a Dios. Y eso hace algo, nos pone a todos nosotros los que estamos aquí adentro, aún los niños, los grandes, en la misma línea. No importa si sos misionero, sos el pastor, diácono, encargado de algún ministerio, todos nosotros necesitamos de Dios. Quizás tenés un llamado a servir, como yo contaba recién, ¿no? Con mi esposa estamos sirviendo a tiempo completo, haciendo esto, capaz vos estás haciendo otra cosa, pero estamos en el mismo equipo, es el equipo que necesita de Dios. Y justamente la historia continúa, y no solamente vemos la imposibilidad que es evidente, sino que vemos una invitación que es eficaz. Una invitación que es eficaz. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo el que pone su fe en Jesús tiene vida eterna. Todas las personas que responden al Evangelio, todas las personas que ponen su fe en Cristo, tienen vida eterna. Ahora lo podemos ver en la primera historia. Cristo hace una pregunta delante de los fariseos, los que estaban cavilando, los que estaban, diríamos nosotros, maquinando en su corazón y en su mente cosas contra Jesús. Y le dice, bueno, ¿qué es más fácil? ¿No? Que le diga levántate y anda, o que le diga tus pecados te son perdonados. Y vemos en Marcos que ninguno responde. Porque sabían que si respondían a esa pregunta iban a quedar expuestos como aquellos que realmente estaban contradiciéndose, porque en su corazón estaban odiando a Jesús, porque Él que venía a salvar a las personas, porque Él decía que era el Hijo de Dios y lo era. Pero después con su palabra no lo podían negar, porque los hechos de Jesús eran tan evidentes que quedaban en claro que Él era el Hijo de Dios. Y Él hace esta pregunta, pero también no solamente hace una pregunta, sino que hace una demostración pública de que Él tenía el poder, no solamente para sanar un problema externo, sino para solucionar un problema más profundo. Y Jesús hace la mezcla, o la relación, ¿no? No es que Él dice, levántate y anda y ya está. No, Él quiere que entiendan que en ese momento iba a haber perdón de pecados. En ese momento ese paralítico, si bien la Biblia nos dice al ver la fe de ellos, ¿no? Y una vez nos ponemos místicos y decir, che, pero ¿tuvo fe el paralítico? ¿No tuvo fe el paralítico? Y si yo tengo fe por mi hermano, por mi papá, no, es una fe personal. No cabe duda que esta persona estaba delante de Jesús y responde en fe a este llamado eficaz de Dios. Porque se levanta, porque se para y él escucha a Jesús y cree en lo que Él le pide que haga. Dice, si no... no solamente viene a solucionar el problema externo, sino a solucionar un problema más profundo, el problema del pecado y de la eternidad en el infierno. Y vamos a la segunda historia, ¿no? La del paralítico. Hace estas preguntas y le hace un llamado para que él se levante. Pero al llamar a Leví también vemos a Cristo tratar el problema. Quizás el problema interno. El hombre que había traicionado a su patria, ¿sí? Porque estaba cobrando impuestos, estaba trabajando para el Imperio Romano, tenía una buena posición. El hombre que había seguido al mejor postor, ¿sí? Al que podía darle una mejor vida, ahora estaba sentado en el banco de los tributos. Yo me imagino como en un banquito de la plaza, ¿no? No sé si era así, no investigué cómo eran los bancos en ese momento, pero me lo imagino sentado en el banco de la plaza, sin esperanza. Porque tenía todo, pero no tenía lo más importante. Y mira, no importa quién seas, si sos un paralítico, sin nada, con una imposibilidad evidente, ¿no? De que necesitas de Dios, o si sos un publicano como Mateo, que lo tenía todo, con una necesidad que capaz no era tan evidente a los ojos de los hombres, pero que también necesitaba de Cristo. No importa quién seas, el llamamiento de Dios, la invitación es eficaz
porque todos necesitamos de Cristo. Mira, hay una palabra que también sucede en las dos situaciones. Mateo 9:9, no lo busquen, pero nos habla de la misma historia y dice esto. Dice, Jesús le dijo, sígueme, hablando a Leví, y él se levantó y le siguió. Y el paralítico también se levantó y empezó a publicar lo que había pasado, a dar gloria a Dios. Mirá, en las dos ocasiones Jesús está mirando, viendo la necesidad. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón. Yo puedo engañar a mi esposa, obviamente que no es la idea, ¿no? Pero puedo engañar a mi esposa, que es la persona con la que más comparto tiempo, puedo engañar a mi hijo, puedo engañar a mis amigos, pero a Dios no le puedo engañar. Sabe lo que hay en mi corazón. Y al ver la necesidad que hay en nuestro corazón, Él hace un llamado que es lo que nosotros necesitamos. Para aquellos que no tienen a Cristo, ese llamado es un llamado a salvación. Pero para aquellos que conocen a Cristo, el Señor también nos está llamando a la comunión diaria con Él. ¿Quién fue al dentista alguna vez? A ver, levanten la mano. Creo que todos fuimos, ¿no? ¿A quién le gusta ir al dentista? ¿A dónde está la dentista? ¿A dónde estás? ¿Podés pasarme tu contacto para... Necesito... Bueno, no, entonces no voy a poder mentir. Me vas a ayudar a ver, capaz que digo algún concepto a lo simple, pero después sacarle el número. Porque ¿a quién le gusta ir al dentista? Levante la mano. ¿Te gusta? ¿Sí? A mí me empezó a gustar cuando vi que necesitaba y digo, está bueno, pero a la mayoría no le gusta ir al dentista. Lo siento, perdón por tu... Pero hay algo última pregunta. ¿Cómo? Claro, hay que ir. Sale caro, ¿no? La otra pregunta es, ¿quién? El no ir también sale caro. Ahí está el chivo, la promoción. ¿Cómo es la pregunta? Empecé a pensar en lo que estoy gastando en el dentista, ¿no? No, la pregunta es, ¿quién se hizo un tratamiento de conducto? A ver, levante la mano. Varios. Hay algo que aprendí, que es que vos me vas a saber ayudar si es que lo estoy diciendo mal, pero cuando le sacan la raíz al diente, de repente deja de recibir, o sea, no está vivo, está muerto. No tiene más esa irrigación sanguínea que le llega al diente a través de la raíz, ¿no? Y en mi vida me pasó que yo tenía un tratamiento de conducto y después de como 15 años el diente se empezó a oscurecer. Y mi tío, que también es dentista, me decía, no, porque no le llega sangre, no tiene vida, se empieza a oscurecer. Quizás hay otros factores que yo no sé, pero eso me explicaba de una manera sencilla. Cuando yo pensaba en esto, primero que es un bajón, ¿no? Porque uno estéticamente no te ves bien, no te gusta, lo que sea, pero más allá de eso, pensaba en cómo las realidades espirituales las vemos en las cosas naturales, ¿no? O sea, en un simple diente. Capaz después no te olvidás de todo lo que voy a decir, pero te acordás del diente. Que si no tiene una conexión con la sangre, con lo que le da vida, está muerto. Y al principio parece que no, el diente está muerto, pero se ve bien. Y tiene fuerza, y le ponen un perno o algo adentro para que siga trabajando bien. Pero llega un momento que es evidente que ese diente. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Yo te decía, a veces hay un llamado eficaz que si no tenés a Cristo como tu Salvador, lo necesitas hoy. Porque Él ve tu necesidad espiritual. Pero si ya sos un hijo de Dios como yo, quizás el Señor ve tu corazón y te dice, mira, necesitas estar conectado a la vida verdadera, necesitas recibir esa vida a través de la palabra de Dios, necesitas alimentar el Espíritu, necesitas tener una conexión diaria con el Señor. No importa dónde estés. Y justamente el llamado que les hace a los dos, que se levanten, que le sigan, es interesante porque para nosotros como cristianos podemos también pensarlo de esta manera, ¿no? Muchos cristianos alrededor del mundo están sentados solamente habiendo respondido al primer llamado eficaz, ¿no? Ahora yo soy salvo. Entonces vengo a la iglesia, me siento, vengo al grupo pequeño, me siento, vengo a la reunión de oración, me siento. Y el Señor nos desafía también a decir, hey, bueno, levántate. ¿Qué es lo próximo para vos? ¿Qué es lo que viene adelante? ¿Qué es lo que el Señor tiene en tu vida? Y es para todos, no es solamente para el pastor, para el anciano, para el líder, es para aquellos que son hijos de Dios y se ponen en sus manos. Leví hizo algo muy interesante. Él
se levantó y lo siguió a Jesús. Dejó el banco, dejó el lugar de los tributos y ahora vamos a ver lo que sucede después. Porque hay una imposibilidad evidente, pero también hay una invitación que es eficaz en nuestra vida, que tiene poder, que cuando nosotros respondemos en fe, algo se va a producir. Para algunos va a ser salvación, para otros va a ser tomar decisiones que impacten a otros. Y justamente lo vemos en la historia de Leví, porque ellos se levantaron y empezaron bueno, en el caso del paralítico, a caminar. Fue una manifestación externa de algo que sucedió también internamente en su vida. Pero antes de seguir, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? No sé si venís por primera vez, si estás hace mucho tiempo, pero ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él vino al mundo para morir y que resucitó de los muertos? ¿Crees que Él tiene el poder y es el único que puede salvarte de la eternidad en el infierno? Si lo crees, el Señor Jesucristo te diría, levántate y camina. Levántate y sígueme. Mirá, a veces agregamos cosas a la fe, ¿no? No dice, no, pero yo veo a esta persona y hasta que no cambie, o hasta que no tome estas decisiones, o hasta que no se vista de otra manera. Y el Señor veía a las personas tal y como estaban, le dejan claro que era una respuesta de fe de salvación. Y en la vida cristiana es una respuesta de fe a obedecer a la palabra de Dios, a lo que Él nos manda hacer. Estaba leyendo un libro que se llama Simplemente por Gracia, lo pueden buscar después, y habla de las cosas que le agregamos a la acción, ¿no? Uno dice, no, pero tenés que hacer esto, no, pero tenés que ir acá, no, pero tenés que... Incluso a veces confundimos a la gente, y me pasa a mí, ¿no? Yo capaz que digo, bueno, quizás puedes levantar tu mano, te podés poner de pie, y después la gente dice, porque yo pasé adelante, o porque yo me puse de pie, simplemente porque vos viste que fue Cristo. Por eso te preguntaba, ¿crees que Él vino a morir en la cruz por tus pecados? ¿Pusiste tu fe en Él? Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, no solamente encontramos en estas dos historias una imposibilidad evidente, externamente hablando, internamente hablando. No solamente vamos a encontrar en estas dos historias una invitación que es eficaz, que aquellos que responden tienen vida eterna, que aquellos que le siguen van a levantarse y caminar con el Señor, sino que también encontramos en esta historia un impacto que es extraordinario. Una vida transformada, ¿y qué quiero decir con esto? Que una vida transformada puede cambiar su entorno, pero también el mundo. Una vida que está transformada en las manos de Dios puede cambiar su entorno, pero también el mundo. Y pensémoslo en estas dos historias. Todos glorificaban a Dios por la vida del paralítico que había sido sanado. Estas eran demostraciones palpables de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el que realmente había venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero también en la historia de Mateo, en la historia de Leví, esta persona que sigue a Jesús, encontramos a él mismo trayendo personas a Cristo. Y son las dos cosas. Personas nos ven y deben dar gloria a Dios por nuestra esperanza, ¿no? Las personas nos tienen que ver y decir, wow, mirá, Juani tiene una esperanza diferente. Y lo ven y capaz que no nos escuchan compartiendo el Evangelio directamente, pero con nuestra vida, con nuestro testimonio y nuestras decisiones, ellos ven que hay algo distinto. No solamente porque no decís malas palabras y el otro dice malas palabras, sino porque hay una esperanza, hay un rumbo diferente. Personas nos ven y deben dar gloria a Dios por nuestra esperanza. Pero también debemos traer las personas a Jesús. No es solamente que vean al paralítico que fue sanado y ya está. Estas dos historias mezclan algo que es interesante. Algunos escucharon al paralítico, algunos veían al paralítico y glorificaban a Dios. Pero Mateo, que no era un paralítico, necesitaba que también las personas glorifiquen a Dios. ¿Y qué es lo que Mateo hace? Invita a las personas a su casa. Invita a las personas a que se sienten a la mesa. No solamente las personas a la iglesia. Está bien y está bueno, yo te animo a que sigas invitando amigos, familiares a la iglesia porque tienen que venir y tienen que escuchar la palabra y capaz conocen a Cristo en este lugar. Pero el desafío que nos deja la vida de Mateo es invitar a las personas a tu mesa, a tu casa. A tomar unos mates, a tomar un café y que ellos puedan escuchar tu testimonio. Quizás el testimonio de Leví podría haber sido algo así como, mirá, yo tenía todo en la vida, estaba en una buena posición, estaba ganando bien, tenía autoridad sobre las personas de Israel, mi jefe me quería, pero me sentí vacío. Estaba sentado en un banco y no tenía propósito en mi vida.
Quizás tu testimonio es más parecido al del paralítico. Mirá, mi vida era un desastre. Evidentemente estaba mal, porque vos me veías, yo estaba tirado en la calle, mi vida cambió. Y solamente al verte la gente dice, wow. Pero capaz vos parecés una persona normal, como Mateo, que iba a empezar a vivir su vida de una manera normal, quizás siguiendo al Señor, pero él lo primero que hizo fue invitar a las personas a su casa para que escuchen a Jesús. Y mira, no hay nada más impactante que tu testimonio. No solamente el testimonio visible, sino el testimonio audible. O sea, las personas necesitan escuchar tu testimonio. Viste, yo no sé si alguien trabaja en esto y no quiero ofender a nadie, pero en un momento tenía un amigo de la iglesia que vendía Herbalife y me llevaba ahí a los encuentros de Herbalife y yo decía, wow, mirá, estaba ahí en Avellaneda, no sé cuál es el teatro que está ahí al lado del puente. Sí, uno de los dos, no sé, pero que está en el puente de Pueyrredón, por ahí. Sí, nos sentamos y ¿vendías Herbalife o vendés? ¿Vendías en el pasado? Qué bueno que dejaste. Ah, mentira, nada, puede ser un buen negocio, no lo sé, no, es un chiste. Pero, por ejemplo, lo que me impactó, que está bueno, era que personas pasaban y decían, no, yo empecé a usar Herbalife y me pasó esto, mi vida, se sentaban, pasaba otra persona y después otra persona. Y de tal manera que yo, que era la primera vez que iba, parecía, no, esto lo tengo que vender. Y no sé si, mira, quiero darles el crédito en el sentido de que no sé si ese testimonio era verdad o era mentira, el de las personas que pasaban. Quizás eran todos verdad, no sé. Pero nosotros tenemos algo más importante que contar que lo que pasa con un negocio o con un producto. Y a veces no lo hacemos. Podríamos estar toda una mañana y bueno, pasá vos y escuchar los testimonios y seríamos muy edificados. Pero también las personas que están afuera necesitan escucharlo. Y hay veces que no compartimos nuestro testimonio porque no sabemos cómo hacerlo. Mira, hay 3 preguntas básicas. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Y vos me decís, no, pero yo siempre fui a la iglesia. Le pasó a mi esposa ayer. Le dijo, no, pero yo siempre fui a la iglesia. ¿Qué puedo contar? No hace falta que seas un drogadicto o que hayas pasado por cosas malas o eras una persona que no tenía perdón de sus pecados. Eras una persona seguramente que no tenía propósito. Seguramente eras una persona que estaba enfocada solamente en sus objetivos. La segunda pregunta, ¿cuál fue el momento en que conociste a Cristo y cómo fue eso? Bueno, mira, me invitaron a la iglesia, o no, fui a un campamento, o no, estuve en la casa de un amigo y me hablaron de Jesús y entendí que Él había muerto en la cruz por mis pecados. ¿Y cómo es tu vida ahora? La tercera pregunta. 3 preguntas sencillas. Mira, mi vida ahora es así. Mi vida ahora es diferente. Yo puedo depender de Dios, puedo confiar en Dios, puedo descansar en Dios. Puedo ver su protección, su provisión, su poder. Mira, hay algo que me pasó hace poco tomando un Uber. Siempre que tomo Uber es como que algo me dice, che, me gustaría estar con el celu callado, pero tengo que hablar con la persona que está delante y estoy como obligado, ¿no? Y le pregunto, bueno, escucho a la persona, ¿y vos crees en Dios? Sí, no, yo soy ateo, me dice. Ok. Digo, ¿y por qué sos ateo? No, pues yo no creo, bla, bla, bla. Y mira, yo tengo muchos amigos ateos, le digo. La verdad que me llama la atención porque a veces son tienen buenos conceptos y traté de admirar lo que, como poder, entre comillas, tratar de conectar con él en cosas buenas, ¿no? Aún hay otras religiones que tienen cosas buenas. A veces hay gente que sale más a la calle que nosotros, hay gente que cuida el planeta mejor que nosotros, hay gente que ora más veces que nosotros. Pero más allá de la religión, yo le decía, ¿sabes qué? Y cuando lo escuché, se abrió una puerta para yo simplemente decir, mirá, ¿sabes qué? Pues él me dijo, no, yo tengo mi fe, la tengo puesta en mí mismo. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo también pensaba lo mismo. Pensaba que yo podía ganarme el mundo, que era bueno en los negocios, que me iba pero me di cuenta que fallaba tantas veces que también fallaba en eso. Y cada vez que fallaba sentía un vacío en mi corazón. Hasta que me hablaron de Cristo. Y dije, bueno, ¿por qué no darle una oportunidad a Dios? Y empecé a contar mi testimonio, ¿no? Y a hablar con él, pero de repente yo iba atrás y vos te das cuenta cuando la persona está mirando, te está escuchando porque mirás a los ojos y te está prestando atención. Yo tenía ganas de compartir el evangelio, pero no tenía ganas de chocar, entonces como que a veces frenaba para que mire para adelante, pero estaba mirando en el retrovisor, estaba mirando y yo decía, esta persona es atea porque dice que es atea, pero necesita de Dios. Y tu testimonio era algo, él no podía negar mi testimonio.
Él me podía decir, no, la Biblia fue escrita por hombres y yo podía mostrarle por qué es un libro inspirado por Dios. Él me podía decir, no, pero esto. Pero no podía negar lo que pasó en mi vida. Y con nuestro testimonio podemos plantar la semilla del Evangelio también. Hay muchos métodos, ¿no? El libro sin palabra, evangelismo ilustrado, el ABC, todo lo que vos quieras está bueno. Pero tu testimonio siempre va a ser algo que impacte a las personas. Allí donde vamos a encontrar oposición. No encontrarás oposición cuando vas a un estadio de fútbol. Quizás no vas a encontrar oposición cuando compras un nuevo electrodoméstico, o quizás un nuevo auto o algo. Pero cuando vos vas a encontrar oposición cuando pecadores que están perdidos alrededor tuyo escuchan de Cristo por causa de tus decisiones. Y esa es la pregunta número 3. ¿Qué impacto tiene en mi vida? ¿Qué impacto tiene mi vida para que otros conozcan la persona de Cristo? Para que otros conozcan a su Salvador personal. A tus amigos en la escuela, a tus amigos en la universidad, en el trabajo, donde estés. ¿Qué impacto tiene mi vida, mi forma de vivir, pero también la historia que yo cuento de mi relación con Dios en la vida de otros? ¿Por qué decimos esto? Porque Mateo invitó a la gente a su casa. Dice que se sentaron publicanos, pecadores, ahí en la mesa. Jesús se sentó y comió con ellos. Quizás si Jesús viniera hoy en día y lo vemos comiendo con ese tipo de personas, no sé quiénes serían los publicanos y pecadores de ahora, pero se podrían sentar con la barra brava de tal equipo, capaz que se sentaba con algunos, y nosotros diríamos, no, Jesús, pero nosotros estamos acá. Vení acá a la iglesia, en Bernal, o acá en Wilde, o vení a la iglesia, sentate con nosotros. Y el Señor estaría más interesado en sentarse con ellos porque necesitan un Salvador. Y ese es nuestro desafío para esta mañana, ¿no? En las dos historias encuentro, por lo menos en mi perspectiva, sé que cada uno de los pasajes tiene dentro muchas lecciones y mensajes que podríamos sacar. Pero haciendo una vista y comparando las dos situaciones de un paralítico y un publicano, yo encuentro que hay una imposibilidad evidente de los dos. No importa quién seas, no importa tu posición, no importa dónde venimos, hay una imposibilidad en nuestra vida de conocer a Cristo por nuestros medios, de salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Pero también encontramos en las dos historias que hay una invitación de parte de Jesús que es eficaz para que aquellos que responden en fe le sigan. ¿Sabes cuál es el contraste de la historia de Mateo? El joven rico. El joven rico, el Señor le dijo, vendé todo lo que tenés y seguime. Y a Mateo no le dice, vendé todo lo que tenés, pero implícitamente le está diciendo, un llamado a seguir en ese tiempo era un llamado a seguir a un maestro. Por eso para los discípulos era tan importante que seguir al Señor. No solamente porque Él era el maestro, sino porque en ese tiempo se esperaba que entre los 15 y 20 años vos sigas a una persona, a un maestro. Y normalmente tenías que haber estudiado mucho para que alguien te escoja como a un seguidor. Pero en este caso Jesús fue, y lo vemos en Hechos, ¿no? A aquellos que eran sin letra, del vulgo, y le dijo, mirá, seguime. Y Mateo tenía que dejar su posición. Otros dejaron las redes, otros dejaron quizás otras cosas, pero en este caso Mateo dejó su posición. El joven rico dijo, no, yo la verdad no puedo dejar lo que tengo. No puedo vender lo que tengo y dárselo a los pobres. No sabemos qué hubiera pasado si el rico decía sí. Quizás seguía a Jesús y Jesús le decía, bueno, vendé lo que tenés, ayudá a los pobres, seguime. Y su vida capaz hubiera tenido el doble. No lo sabemos. Pero lo que le estaba diciendo al Señor es que las riquezas estaban en primer lugar en su corazón. Y que el primer lugar tenía que ser de Dios. Y en la vida de Mateo encontramos lo mismo. Una persona que quizás tenía otras cosas en primer lugar. Sus trabajos, su reputación. Pero que él decidió seguir a Cristo. La pregunta es, ¿qué impacto tiene en nuestra vida la vida de otros? ¿Qué impacto tiene tu vida, mi vida? Rodean. ¿Conocen a Cristo? ¿Escuchan de Cristo? ¿Ven a Cristo? Es un desafío, ¿no? No es algo fácil, pero es el desafío más importante. Entonces, quiero animarte a que puedas quizás cerrar tus ojos ahí donde estás para meditar y orar, pensando en esto, ¿no? Si sos una persona que viene por primera vez o que quizás estás viniendo las primeras veces, que vos puedas pensar, ¿soy un hijo de Dios? ¿Soy una hija de Dios? ¿Tengo a Cristo en mi corazón? ¿Tengo una seguridad eterna? ¿Soy salvo? Si la respuesta es sí, amén, gloria a Dios. Pero si la respuesta es no, o estás dudando, todavía no entendiste el Evangelio, la Biblia dice que Cristo vino a morir
la cruz por tus pecados. Y que Él ofrece salvación y vida eterna. Para vos, para mí, para el más vil pecador. Y lo único que tenés que hacer es poner tu fe. Poner tu fe en Jesús es algo que no se hace todas las veces. Y no, ahora tengo que recibir a Cristo. No, tenés que poner tu fe en el sacrificio de Cristo. Pensá y cree que Él pagó en la cruz por tus pecados. Para limpiarte, para perdonarte, los pecados que has hecho, los pecados que estás haciendo, seguramente los pecados que vas a hacer, se solucionaron el momento en que Cristo murió en la cruz y resucitó. Y Él te quiere dar esa vida eterna. Pero si ya tenés a Cristo mirando estas historias, ¿no? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida? Quizás podés orar a Dios y decirle, Dios, quiero en esta semana, en esta primera semana de octubre que va a comenzar, quiero tener un impacto en la vida de otros. Por mi testimonio, por mi forma de hablar, por mi historia. Y te animo a lo último, antes de orar. Pensá en un amigo. Estoy seguro que cuando yo dije compañeros, amigos del trabajo, alguien vino a tu mente. Y si no vino a tu mente, te invito a que lo traigas. Tu papá, tu mamá, un amigo, un tío, tu esposo, tu esposa, que no tiene a Cristo. Y vos decís, no viene a la iglesia. Pero capaz la iglesia tiene que ir a Él. Capaz vos en esta semana podés compartirle acerca de Cristo. Quizás vos en esta semana podés decirle, mirá, esto es lo que pasó con Jesús en mi vida. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Señor, realmente encontramos en Leví una historia tan similar a la nuestra, en el paralítico, tan similar a la mía, Señor. Un momento caminando lejos tuyo, buscando en este mundo, pero encontrando un llamado parte de ti, Señor, de poder seguirte. Puedo dar testimonio que no hay nada más lindo que haya pasado en mi vida, en la vida de mi familia. Y quiero que también los hermanos que están hoy acá puedan, si no te están siguiendo, puedan seguirte. Si no están compartiendo de ti, lo puedan hacer, lo podamos hacer cada día. Siempre hay un momento de lucha entre quedarnos callados y hablar de ti. Señor, ayúdanos a hablar de ti. Ayúdanos a ser personas que siembran el Evangelio en otros. Señor, oramos si hay alguien en esta mañana que todavía no te conoce, Señor, que pueda poner su fe en Cristo. Gracias, Padre, porque podemos abrir las puertas de este lugar. Gracias por la invitación de los hermanos y porque juntos podemos recordar que todo es de ti, Señor. Nosotros solamente somos incapacitados, Señor, de poder habernos salvado, Señor, pero Dios, viendo esa situación, envió a su Hijo a morir en la cruz. Gracias por ese mensaje transformador. Oramos agradecidos, Padre, por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén.